Le agradecemos al diputado Marco Vinicio Redondo por acompañarnos la tarde de hoy. Un placer, Rebeca, estar con vos en esta ocasión y obviamente con todos los televidentes para contribuir un poquito en lo que tiene que ver con la parte de información y ante todo de conocimiento de qué es lo que se hace aquí en el plenario y en la asamblea. Muchísimas gracias, don Marco. Esta semana ha sido una semana fructífera en lo que se refiere a aprobación de diferentes proyectos y reformas, incluso un convenio. Esta semana el segundo debate, que lo que implica es que esto ahora va al Ejecutivo, se resella y se publica para que ya pueda aplicarse en el país, fue el proyecto 19.234, que otorga más recursos a la Cruz Roja, y es un proyecto precisamente que nace desde la fracción del Partido Acción Ciudadana, firmado por el diputado Marvin Atencio. Además el 18.067, que es una reforma a la ley de arrendamientos, que pone un tope también para el tema de alquiler de viviendas. El 19.433, que otorga beneficios para personas que cuidan a menores de edad con enfermedades de gravedad. Y el 17.246, que es un acuerdo entre Costa Rica y la República Popular de China en lo que se refiere a promoción y protección de inversiones. Don Marco, la semana anterior, la semana antes de Semana Santa, o sea, hace 2 semanas, se logró primero la votación en primer debate de estos proyectos. Esta semana, en un tiempo relativamente corto también, se logra la aprobación en segundo debate. Se habla de negociaciones en lo que tiene que ver con la aprobación de proyectos en la Asamblea Legislativa. ¿Qué implican esas negociaciones para la aprobación de proyectos? Bueno, la verdad es de que esa parte es una dinámica muy interesante, y es muy interesante porque al final, para que todos estos proyectos se vean aprobados, tiene que haber una disposición de todos los actores que estamos acá en la Asamblea Legislativa, porque inclusive si estos proyectos no son del beneplácito de la totalidad, porque cuando hablo de la totalidad es porque existen mecanismos sobre los cuales un diputado puede obstruir un proyecto de manera indefinida. Un único diputado. Un único diputado tiene la capacidad para poderlo hacer. Entonces, para poder llegar a estas aprobaciones es necesario ir creando, construyendo la disposición de los diferentes diputados y diputadas hasta llegar al momento en que se define que ya el proyecto está listo para ser votado. Y eso representa tiempo, representa esfuerzo, porque no solamente es suficiente con que se dictaminen en comisión, que es el primer filtro, sino de que cuando ya llegan a plenario tienen que tener la venia de una alta mayoría para poder llegar a materializarse en una norma legislativa. Y al mismo tiempo, si no es votado por la totalidad, por lo menos de que aquellos que no estén de acuerdo no vayan a tener la disposición de aplicarle los instrumentos que el reglamento le permite para que el proyecto no sea aprobado. En otras palabras, de una u otra manera, tiene que darse la aceptación total o por lo menos la no resistencia total de alguno de los miembros del plenario. Incluso, como usted lo señala, don Marco, el tema del dictamen afirmativo de un proyecto en una comisión legislativa, que también implicó que se haya creado una subcomisión que conociera el proyecto, que se hiciera un informe, que se conozcan incluso las posiciones de las partes que podrían estar involucradas, tanto que sean beneficiados como aquellas personas, agrupaciones, entidades, instituciones, ministerios que podrían tener algún señalamiento con respecto al proyecto, logran ese acuerdo o ese preacuerdo para dictaminarlo en comisión, y luego pasa al plenario legislativo, y como bien también usted lo señala, con la posibilidad de que el proyecto podría ser obstruido por un único diputado incluso. ¿Cómo lograr, o sea, qué es lo que se hace en esas reuniones fuera del plenario legislativo, fuera de comisiones, en momentos, por ejemplo, en un pasillo que entre ustedes como diputados se pueden topar? O sea, ¿qué es lo que conversan? Sí. ¿Qué tipo de...? Porque esa es la parte que lamentablemente la mayoría de la población no tiene acceso, y creen que la Asamblea Legislativa y el trabajo de los diputados y diputadas empieza a partir de las 3 de la tarde. No, más bien todo lo contrario. A las 3 de la tarde es cuando se materializa todo el trabajo que se pudo haber realizado fuera del plenario como tal. Como bien decís, aquí se negocia y se construye todos los días y en todo lado.
Eso representa de que hay intereses de muchos de los diputados y diputadas, en algunas ocasiones que responde a sectores, en algunas ocasiones que responde a una agenda que cada uno de nosotros de una u otra forma posee y tiene, y eso significa ni más ni menos que cada uno de los diputados que estamos acá tenemos algún nivel de disposición a poder impulsar algún tipo de iniciativas de acuerdo no solamente a lo que es el concepto nuestro, sino que también de dónde provenimos, y ahí es la importancia de lo que el diputado representa. Y el diputado es justamente es una representación de la ciudadanía, y eso significa que aquí hay muchísimos criterios, hay muchísimas formas de ver las problemáticas, y eso al final se logra tamizar y se logra filtrar hasta llegar a los acuerdos, que es lo que justamente se materializa con el segundo debate. En otras palabras, para que un proyecto pueda convertirse en ley de la República, tiene que pasar por un escrutinio que es en ocasiones muy sencillo, dependiendo de los temas, pero también en muchas otras ocasiones que lleva procesos de negociación muy fuertes. Y cuando digo esto es de que hay algunos proyectos en los cuales hay un consenso y que inmediatamente se ve, por ejemplo, cuando se han llamado las famosas agendas de chayotes, que en realidad son proyectos de fácil tramitación, en donde nadie tiene ningún tipo de objeción sobre el proyecto. Entonces se logran hacer paquetes y se logran generar aprobaciones en conjunto, y también el uso de la palabra se llega a regular. Sin embargo, la mayor parte de los proyectos no tienen esa suerte, sino que tienen que tener un proceso de evaluación que hace no solamente las consultas a la ciudadanía y a las instituciones, sino que tiene un peso importantísimo las expectativas y las aspiraciones de acuerdo a la oferta política que tuvo cada uno de los partidos y que se ve reflejada en los diputados y las diputadas. Seguimos con el tema de negociación, don Marco. Viene el 1 de mayo y ya se empieza a hablar sobre negociaciones para lograr el directorio de la Asamblea Legislativa. También los que estamos o los que hemos estado regularmente fuera de la Asamblea Legislativa, pues nos genera dudas, ¿verdad? Y curiosidad sobre qué implican las negociaciones para el 1 de mayo, qué significa. Volvemos, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, la Asamblea Legislativa es un planeta extraño para el resto de la población, con un vocabulario completamente diferente también. Entonces, ¿qué significa esas negociaciones? ¿Qué es lo que se pretende con esas negociaciones? Bueno, aquí hay algo muy importante. El directorio tiene dos elementos esenciales. Por un lado, el presidente es el que dirige el debate y el que además de eso tiene potestades muy importantes, como son la posibilidad y la capacidad de emitir resoluciones en caso de que hayan algunos nublados sobre la normativa en la que se esté. Al mismo tiempo tiene la potestad de definir las integraciones de las comisiones, que eso se vuelve un elemento estratégico en la Asamblea, de acuerdo al planteamiento que puedan tener las diferentes fuerzas políticas dentro del Congreso. Y por el otro lado está la parte administrativa, que se maneja por medio del primer prosecretario y del segundo prosecretario. Entonces eso tiene un componente muy seductor para las fuerzas políticas integradas dentro del Congreso, y eso hace que desde el momento en el que se constituye la Asamblea Legislativa, esos puestos se vuelven de mucho interés, y también tienen por ese mismo interés un proceso de negociación que se va realizando entre las diferentes fuerzas. Hace muchos años era más sencillo porque prácticamente si había una mayoría, la mayoría definía y con eso era suficiente. Ahora estamos en un Congreso que es sumamente fragmentado, en donde existen nueve fuerzas políticas, en donde no hay ni una sola de las fracciones que tenga la mayoría, y podríamos decir que la minoría más grande es Liberación. Con 18 diputados no logra alcanzar esa mayoría que se requiere para poder tomar este tipo de decisiones, y entonces esto nos lleva en por lo menos ya en este periodo, y el periodo anterior también hubo un poco más de necesidad de generar procesos de negociación más fuertes, nos lleva a que aquí hay que generar procesos de conversación, de diálogo para poder determinar cuáles son las expectativas y las aspiraciones que tiene cada una de las fuerzas políticas para tratar de conjuntarlas y poder llegar a un convencimiento sobre una aprobación de directorio que le convenza a una mayoría. Y en este caso la mayoría representa la gran meta de 29 votos.
Le agradecemos muchísimo al diputado y jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo, que nos haya acompañado una vez más. Lo vamos a comprometer de una vez para que unos días antes de que concluyan como jefe de fracción, conversemos sobre este año que ha dirigido la fracción de gobierno. Así que de nuevo agradecemos al diputado Marco Vinicio Redondo y los dejamos con más información en la televisión legislativa. Que tengan muy buenas tardes.